Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, sembraré. Mientras viva simiente de amor, segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, 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 mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 al hallarme en la casa de Dios. Hola, bendiciones. Nuevamente aquí por la gracia de Dios para compartir un nuevo mensaje en esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, quiero comenzar en este día con algo que en el mundo se escucha, se dice, y es una frase con sabiduría popular, no es la Biblia, pero creo que realmente tiene un gran significado. Y lo más increíble es que esto que se habla o se dice tiene una aplicación tremenda en nuestra vida, cotidiana y creo que también a veces en nuestra vida espiritual. ¿A qué me estoy refiriendo? Se dice por ahí que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y bueno, la situación por la cual se expresa esto es porque en cualquier situación o circunstancia, el ser humano siempre quiere sacar provecho de la situación. Cualquiera que sea la cuestión, siempre hay una situación de aprovechar todas y cada una de las circunstancias para poder sacar provecho. Y esto tiene que ver con lo que me gustaría compartir el día de hoy. Pero antes de ir al pasaje que nos ocupa en el día de hoy, que tiene que ver con el título que le estoy poniendo al mensaje de hoy, el discípulo y el verdadero liderazgo, el liderazgo que nos mostró de una manera efectiva nuestro Señor Jesucristo. Antes de ir ahí, me gustaría compartir dos pasajes rápidamente, dos pasajes. Uno está en lo que le escribió el apóstol Pablo, ahí en el libro de Gálatas capítulo 6. Dice capítulo 6 versículo 3, esto habla después de arreglar situaciones de pecado, situaciones conflictivas o situaciones por cualquier causa entre nosotros, y luego habla de la responsabilidad, el compromiso de ayudarnos unos a otros, de sobrellevar los unos a otros las cargas, y de esa manera se cumple la ley de Cristo. Pero el versículo 3, que tiene mucha relación con lo anterior, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. A final de cuentas es de una manera personal o individual lo que tú lleves a cabo en tu vida, lo que tú hagas en tu vida, lo que realices en tu vida, el bien que hagas en tu vida, el daño que hagas en tu vida, cualquier tipo de situación. Dice, cada uno somete a prueba su propia obra. ¿Ante quién? Ante el Rey de Reyes.
Y por otro lado, me gustaría específicamente aquellos que de una u otra manera participamos en la responsabilidad de dirigir, hemos participado del privilegio, porque es un privilegio, una bendición, el poder servir a través del ministerio de la predicación o el ministerio que tiene que ver con la enseñanza, como ministros, como predicadores, en el caso de algunos como ancianos, diáconos, etcétera. Finalmente, ¿cuál es la cuestión del liderazgo? Dice allá en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 34, vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy en el versículo 1, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecieron las débiles, ni curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Es una exhortación durísima, tremenda, que Dios hace a través del profeta Ezequiel, particularmente aquellos que eran responsables de dirigir al pueblo de manera espiritual, aquellos que eran responsables de dirigir al pueblo en todos sentidos, y los compromisos, las obligaciones no han cambiado, es exactamente la misma, y eso es parte del liderazgo, eso es parte de lo que uno tiene que llevar a cabo cuando uno se encuentra en una situación como dije, una situación de privilegio, una situación en la que tienes la responsabilidad de dirigir, de enseñar, de corregir, de amonestar, cualquiera que sea el caso, como ministro, como predicador, como anciano, diácono, maestro, etcétera, etcétera. Por eso, lo que pasó aquí, en lo que hemos estado viendo, ahí en el ministerio de nuestro Señor Jesús, y que es el pasaje que vamos a tocar en esta mañana, es lo siguiente. Dice ahí, lo voy a leer ya no en el libro de Mateo, que es donde hemos seguido la secuencia. Lo voy a leer en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjate la cuestión que está tratando nuestro Señor. Fíjate la situación, las circunstancias que están prevaleciendo ya en ese momento del ministerio. Ya se está acercando el final del ministerio terrenal de nuestro Señor. Está hablando ya de lo verdadero trascendente, de lo definitivo, de lo que va a pasar, lo que tiene que ocurrir para que esto se convierta en victoria, pero una victoria espiritual. Y sin embargo, dentro de este marco de sufrimiento, de sacrificio, de situación difícil, de circunstancias, como digo, y como empecé, a río revuelto, o sea, estaba terrible aquella situación, y sin embargo, dice, fíjate lo que pasa con los discípulos, con los allegados de Jesús, con los que habían estado ahí con él en todo este tiempo. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien esté preparado. ¿Recuerdas el versículo que empecé leyendo?
Gálatas capítulo 6, versículo 3, lo que escribe el apóstol Pablo: cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, es la autosuficiencia, es contra aquellos que pensamos que estamos muy por encima de los que están a nuestro lado, o nos sentimos muy por encima de los que están, y esto es en cualquier circunstancia, es difícil de creer. Pero fíjate, incluso en los problemas que pueden existir entre nosotros, cuando hay un ofensor y cuando hay uno ofendido, el ofensor de pronto cambia los papeles y ahora resulta que él es el ofendido. Y el ofendido llega a tal grado su enojo, su amargura, su coraje, su odio, si tú quieres, argumento justificado, pero hasta querer tomar el lugar de Dios, y en ese momento que se castiga al ofensor. ¿Por qué? Porque finalmente cada quien ve por su propio bien. Cada quien quiere satisfacer su propia necesidad. Cada quien quiere satisfacer su propio ego. Así se llama eso, ego. Así es que dejémonos de charlatanerías, de andar justificando o de decir que esto sí pasó o no pasó. No, mira, está pasando aquí con los discípulos, con aquellos allegados a Jesús, pensando que ellos tenían derecho. Ahora, uno puede decir, bueno, es que Jacobo y Juan eran diferentes, o Jacobo y Juan tenían ese sentimiento. Pues no, porque mira, dice aquí, cuando lo oyeron los 10, o sea, los restantes, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo, y ahora va a venir la esencia de lo que significa liderazgo, lo que significa dirigir, lo que significa esa responsabilidad. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que la esencia de todo, a final de cuentas, es el servicio. Yo creo que cuando uno somete a prueba su propia obra, cuando uno somete a prueba lo que uno está realizando, de acuerdo a los dones, los talentos, de acuerdo a aquellas habilidades, aquellas aptitudes, aquellas actitudes, si tú quieres también, que Dios te ha permitido, o Dios me ha permitido, o Dios nos ha permitido tener, tiene mucho que ver el calificativo que uno puede alcanzar a través de lo que nosotros estamos haciendo, o estamos llevando a cabo, o estamos realizando en la vida de los demás, en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito de la sociedad, en el ámbito cristiano, en el ámbito de la iglesia, cuando nuestra vida realmente es de utilidad para los demás, para aquellos que nos rodean, entonces medianamente nos podemos llamar siervos inútiles, como dice Lucas capítulo 17, versículos 7 y 10, después de hacer toda su labor, tiene que decirse, siervo inútil soy. Y la verdad es que en muchas de las ocasiones lo que tendríamos que hacer es analizar a la luz de la Escritura, ¿realmente qué estamos haciendo? ¿Realmente qué estamos llevando a cabo? ¿Realmente si nuestro trabajo está siendo fructífero? Apenas tuve oportunidad de escuchar un mensaje que me pareció increíblemente de edificación, increíblemente reflexivo. Tuve la oportunidad de escuchar un mensaje acerca de lo que nuestro Señor habla allá en Juan, en el capítulo 15, acerca de la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y todo lo que habla la reflexión, y todo lo que habla ahí lo que dice, mira, en gran manera es el espejo en el cual nos deberíamos de ver. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Cuáles son nuestros frutos realmente? Frutos en dos sentidos, en el sentido de los frutos del Espíritu. Si realmente nuestra vida está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo que habla Gálatas capítulo 5 en el 20, adelante del 20, ¿no? Y por otro lado los frutos. ¿Qué son los frutos que yo he dado? Hablamos mucho de predicar el Evangelio, hablamos mucho de que ahora yo me voy a dedicar a predicar el Evangelio. Sí, pero realmente eso de predicar el Evangelio
Es una frase así demasiado gastada para mi opinión, demasiado gastada en el sentido de que no basta solamente con decir le voy a hablar a la gente de Dios. ¿Qué tanto estamos trabajando en la obra? ¿Qué tanto estamos haciendo? ¿Qué tanto nos hemos salido de nuestra esfera de comodidad en este tiempo en que se nos literalmente tuvimos que cumpliendo las órdenes del gobierno de no estar asistiendo a la iglesia? ¿Qué tanto hemos hecho? Nos hemos salido de esa esfera de comodidad, nos hemos salido, y por otro lado, el día de ayer también tuve oportunidad de oír otro mensaje acerca de una pandemia que se sufrió allá en el primer siglo, y no es una pandemia de enfermedad, pero es una pandemia que le ocurrió allá tú lo puedes ver en el segundo libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 6, es el primero o segundo libro de Reyes, pero lo puedes ahí constatar cómo fue sitiada la ciudad de Jerusalén por los sirios. Y hay una historia increíble de verdad, y uno se pregunta, ese tiempo de reflexión, ese tiempo en que tuvieron que estar aislados totalmente y que se fue acabando las provisiones, y de veras cosas fantásticas, increíbles, que no sé si vayan a suceder hoy en día, pero no está lejos. Y lo que pasaron ahí, que hasta una mujer con otra mujer acordaron, como ya no había comida, comerse a los hijos, primero uno y primero el del otro. Y bueno, tú puedes leer ahí la historia, pero de veras es increíble ver que hasta el mismo rey, lo que se había acabado era su fe en Dios, su esperanza en Dios. Y yo creo que él reiteraba, la persona que estaba compartiendo el mensaje reiteraba acerca de esto. Y ese es un tiempo de reflexión para nosotros. En verdad, ¿cuáles son nuestros frutos? Nuestros frutos no en tiempos de abundancia, nuestros tiempos no en frutos en donde todo se nos ha facilitado, donde a través de campañas evangelísticas, trayendo un gran predicador y prédicas fantásticas, invitando a la gente, y ya se bautizan 3, 4 gentes, no más, pero bueno. Y entonces decir, ¡ay, esto sí dio frutos! Es un trabajo de todos los días. No nos engañemos. No nos autoengañemos. Ese es un trabajo de todos los días. Y se muestra en circunstancias como la hora. Ahora, dentro de las limitaciones que tenemos, dentro de los bloqueos que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si realmente quieres servir, no hay que servir en las redes sociales adornándonos que mi vida y que esto y que el otro y que yo hago y que yo aquello y todo. No, adornemos que realmente estemos llegando a mucha gente, hablando del poder de Dios, hablando de la misericordia de Dios, hablando de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, hablando de Dios como proveedor, que aún en estos tiempos tan difíciles que se están poniendo todavía peor en la economía, Dios va a sustentar. No he visto justo desamparado, dice la Escritura. La falsa confianza en sí mismos. Con una extraña mezcla de ignorancia, fe y devoción, respondieron al Señor: podemos. Estaba claro que tenían mucha confianza en sí mismos, y así lo manifestaron, pero lo cierto fue que el futuro inmediato demostró que habían contestado sin medir adecuadamente sus fuerzas. Todos recordamos que cuando Jesús fue prendido, ¿qué pasó? Lo que estoy hablando. En tiempos de abundancia, en tiempos de comodidad, no hombre, somos los mejores predicadores, somos los mejores maestros, somos los mejores cristianos, somos los cristianos más celosos, los que nos rasgamos la vestidura por sana doctrina, pero apenas hay un momento de aflicción, apenas hay un momento en que las cosas son contrarias. ¿Y qué hacemos? Lo mismo. Todos recordamos que cuando Jesús fue prendido, todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Dónde había quedado su promesa de acompañarle hasta el fin? Pero no juzguemos a los apóstoles, porque a nosotros mismos nos ocurre con frecuencia que creemos que somos mucho más de lo que con nuestros hechos somos capaces de demostrar.
En cualquier caso, aunque en el momento del arresto y crucifixión de Jesús todos ellos desaparecieron, sin embargo, más tarde las palabras de Jesús se cumplieron en ellos: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Claro está que primero que tuvieron que aprender a desconfiar de ellos mismos y a depender del Maestro, pero finalmente ambos entregaron su vida tal como habían dicho. Jacobo murió como mártir, Hechos capítulo 12, versículo 2, y Juan pasó sus últimos días prisionero en la isla de Patmos, y según dice la tradición, murió también de forma por demás violenta. Y del mismo modo que ellos, todo aquel discípulo de Jesús que quiera ser leal a él también sufrirá. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. En este sentido, Pablo escribía: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Segunda de Corintios 1:5. Y Pedro animaba a los creyentes perseguidos con estas palabras: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Al llegar a este punto debemos tener presente que siempre habrá una diferencia infinita entre los sufrimientos de Cristo y aquellos por los que pasan sus seguidores por causa de su identificación con Él. Nunca olvidemos que Él vino para dar su vida en rescate por muchos, y esto es algo que nadie más puede hacer. Finalmente, el Señor contestó a la petición concreta que le habían hecho diciendo que el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Más adelante el Señor explicará con más detalle que la posición en su reino quedará determinada por la fidelidad y la lealtad en el servicio a Él, y esa es una buena medida para cada uno de nosotros. A veces no es tanto el conocimiento o la doctrina o a ver quién sabe más, interpretar la escritura y todo lo demás. Yo creo que el servicio es uno de los parámetros que más nos ayudan a entender si yo realmente tengo fidelidad y obediencia al Señor. Me encanta, no llegaremos ahí, pero en Mateo 25, 31 al 46, cuando habla específicamente del día del juicio, ¿cómo es? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la forma en que el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos? Y no estoy diciendo que necesariamente tengan que ver esto nada más y todo lo demás no, pero en esto se cumple. Tiene mucho que ver con lo que el Señor hizo en Juan capítulo 13, cuando Él lavó los pies de los discípulos como un ejemplo de humildad, de amor, de perdón, de servicio. ¿Y qué es lo que habla 25, 31 al 46? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, y etcétera, etcétera. Eso se llama servicio y tiene que ver en todos los ámbitos, en el ámbito físico, material, en el ámbito espiritual. O sea, no lo encajonemos solamente a un sentido, tiene que ver en todo. Y nosotros los que somos seguidores de Cristo, nosotros los que queremos ser discípulos de Cristo, nosotros los que queremos en un momento o nos toque ejercer un liderazgo, debemos ser ejemplo de eso, de servicio. ¿De qué sirve que me adorne tanto, con tantas frases bonitas, con tantas buenas prédicas, si en la vida cotidiana, si en la vida común, en la vida normal, no es patente todo lo que hablo, todo lo que digo, con lo que hago? Creo que a veces no hay congruencia. Creo que a veces estamos en esta misma posición. Señor, déjanos sentar en tu gloria, a tu derecha y a tu izquierda. Y los otros 10 enojados. No, yo también necesito un lugar. No. O sea, eso no es el liderazgo. Y por eso el Señor dijo: sabéis que los gobernantes de este mundo se enseñorean sobre las naciones, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Servir. Y creo que eso es lo que más se nos ha olvidado, y eso es lo que más tendríamos que pensar y reflexionar y meditar en este tiempo de reclutamiento, en este tiempo de aislamiento, en ese tiempo de pandemia. Lo que más deberíamos es meditar y regresar a esa nueva normalidad, siendo ejemplo de servicio, particularmente aquellos que nos decimos ser cristianos. Ahora vemos que el resto de los discípulos se enojaron con ellos. La causa en realidad
era la misma, que todos ellos querían lo mismo, pero se sintieron contrariados cuando se dieron cuenta de que Jacobo y Juan se les habían adelantado. ¿Te acuerdas la frase? A río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, no, hombre, ahorita hay que aprovechar. Aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, ¿no? Frases del mundo. Pero, híjole, o sea, lo increíble es que pase entre nosotros. Este tipo de actitudes siempre generan conflictos y rompen el compañerismo cristiano. ¿Cuántas divisiones se producen en las iglesias por el deseo carnal de prevalecer y ganar protagonismo sobre los demás hermanos? Qué fácil es enojarse con el hermano simplemente porque se nos adelantó. A continuación, Jesús ilustra la diferencia que hay entre su reino y los reinos terrenales en relación al poder, la grandeza y el señorío. Primero explica que los criterios que se siguen en todos los reinos de este mundo, donde los gobernantes son aquellos que han sabido acumular grandes recursos económicos, poder militar, astucia diplomática, etc. Generalmente usan esta autoridad para su propio engrandecimiento y beneficio, y el criterio que se sigue es que el más grande es aquel que logra imponer su voluntad a más personas, mientras que los humildes parecen que no son nadies. En esto, como en otras muchas cosas, las normas del reino habían de ser totalmente distintas a las del mundo. De hecho, aquí es donde encontramos uno de los contrastes más fuertes. Entre sus discípulos la grandeza no consistiría en conseguir el servicio y la sumisión de otros, sino en el servicio que uno mismo pudiera realizar a los demás. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Por esta razón, los discípulos debían hacerse esclavos o servidores de todos los demás, no considerando sus propios derechos, sino los de los otros. El apóstol Pedro llegó a entenderlo perfectamente y años más tarde, cuando hablaba acerca del gobierno dentro de la iglesia local, se expresaba en estos términos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Te acuerdas el pasaje que leí ahí en Ezequiel capítulo 34 acerca de la exhortación que Dios hace a través del profeta a los líderes, sobre todo particularmente aquellos que eran responsables de dirigir al pueblo de manera espiritual, sobre todo en su relación con Dios? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Y ahora Pedro está hablando acerca de lo mismo, y es increíble que esto mismo pase hoy en día. Es increíble que también los miembros, también nosotros nos hemos encargado de encumbrar. Pareciera ser que ya lo he mencionado, que si tienes mucho conocimiento, si eres un hermano de muchos años, si estás en Estados Unidos y estás en uno de los institutos mejores de allá, ¡wow! Pareciera ser que es un nuevo ángel del Señor. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué tenemos esa visión? ¿Por qué hemos permitido esto? ¿Y por qué en México parece ser que los predicadores son los que dictan, son los que hacen, y luego puros pleitos? A final de cuentas, todo el mundo se anda peleando, que si esto, que si lo otro, que si aquello, y todo termina en divisiones. También Pablo tuvo que exhortar seriamente a los creyentes de Corinto porque se encontraban inmersos en divisiones internas debido a que tenían la tendencia de encumbrar a sus líderes de una forma completamente mundana. No habían entendido que aquellos apóstoles y misioneros que ellos tenían tan idolatrados no eran sino servidores suyos. Esa es la realidad, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy... Ahí iba yo a decir de Monterrey, pero no, me vayan a crucificar. No, dice 1 Corintios 3, 4 y 5, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Desgraciadamente, muchos de los que se dicen seguidores de Cristo han olvidado estos principios
y constantemente han manifestado esta tendencia del hombre caído de exaltar a sus líderes, llegando a considerar a la iglesia más importante aquella en la que su líder tenga más seguidores. Terrible error. Creo que los predicadores estamos peleando a ver quién es el mejor youtuber, a ver quién tiene más likes, a ver quién tiene más seguidores. Yo ahí la llevo. En mi mensaje número 58, creo que gracias a Dios, para la gloria de Dios, pero ya voy, que quede bien claro en el mensaje. No sea, es una tontería. Eso es una tontería. Eso es exaltar el yo. Eso es exaltarse a uno mismo. Más adelante en la misma carta, Pablo explicó que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que debe funcionar como tal. En este sentido, cada miembro ha sido colocado en el cuerpo para complementar al resto en dependencia los unos de los otros, no compitiendo entre sí ni rivalizando. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. En todo servicio que se realiza en la iglesia, el creyente nunca debe olvidar el ejemplo supremo de Cristo. Nada hagáis, mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por supuesto, es de desear que estos mismos principios se apliquen también en todas las áreas de la vida, ya sea en la iglesia, en la política, en los negocios. Sin duda, uno de los mayores problemas del ser humano es que siempre quiere aportar lo menos posible y recibir mucho. Se cuenta la historia de que durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, ciertos soldados estaban procurando alzar un tronco pesado para colocarlo en su lugar en una empalizada. En eso se acercó un hombre de aspecto distinguido, que al ver que un oficial lo observaba sin ayudarles, le preguntó por qué. El oficial, indignado y sintiéndose demasiado importante como para servirle, contestó: ¿es que no se da cuenta de que soy coronel? Entonces el otro respondió: bueno, si usted no lo hace, lo haré yo. Y así fue que con la ayuda de ese hombre por fin se terminó la tarea. El coronel quiso saber el nombre del caballero. Abriendo su abrigo para revelar el uniforme que llevaba debajo, le contestó: soy el general Washington. Y cuando necesite usted más ayuda, llámeme. Como ya hemos dicho, Cristo es el ejemplo supremo que debemos imitar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin lugar a dudas, la entrega de su vida en la cruz para salvar a los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu de servicio con el que quería influir en sus discípulos, pero no fue la única. Todos recordamos que la misma noche en que fue entregado, los discípulos volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor, y el Señor tuvo que repetir la misma enseñanza que encontramos aquí. Pero notemos lo que él dijo en aquella ocasión: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Evangelio de Juan nos explica que después Jesús se levantó y se quitó su manto, y lo que hemos ya leído acerca de el capítulo 13 de Juan. Al terminar, preguntó a sus discípulos: ¿sabéis lo que yo os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros deberos lavarles los pies unos a otros. Pero nuestro asombro no termina aquí, porque el papel de siervo de Jesús no acabó con su vida aquí en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida con todo su poder y gloria, volverá a asumir su papel de siervo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas capítulo 12, versículo 37. Jesús nunca dejará de
servirnos. Todo esto debería inclinar nuestros corazones a servir y entregarnos a otros, en lugar de estar buscando los aplausos o el prestigio de nuestros semejantes. El orgullo mata el servicio, mientras que la humildad nos engrandece. Recordemos las palabras de Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y bueno, finalmente, aquí encontramos la consumación de su servicio como el siervo de Jehová, porque no debemos olvidar que lo que llenaba en primer lugar el corazón de Cristo era el servicio a su Padre Celestial. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, allá en el encuentro con la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículos 34. Pero al mismo tiempo este servicio tenía como objetivo beneficiar a los hombres pecadores, dando su vida para liberarlos eternamente de la culpabilidad de sus pecados y de sus trágicas consecuencias sobre el ser humano. En este sentido, su vida fue el precio que tuvo que pagar para que nosotros recuperáramos la libertad. Estos términos pueden resultar un poco extraños en nuestro mundo moderno, pero en aquella sociedad el término redimir se usaba frecuentemente para referirse a la liberación de un esclavo o un cautivo mediante el pago de un rescate, y esto es exactamente lo que Cristo hizo para que pudiésemos llegar a formar parte de su reino, el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es lo que escribe Colosenses capítulo 1 versículo 13 y 14 el apóstol Pablo. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable. Y bueno, hasta aquí la reflexión en cuanto a los comentarios que he estado leyendo, pero me gustaría nuevamente regresar a con lo que empecé hablando y con lo que quiero terminar acerca de lo que escribió el apóstol Pablo allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, que fue lo del primer pasaje que leí, porque y lo voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual, y con esto ya prácticamente estoy terminando. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 3, traducción lenguaje actual: si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. Y luego voy a seguir leyendo. Dice: el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Y después habla y tiene relación con esto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y creo que esta es la mejor manera. Este es el parámetro adecuado para nuestra vida. Lo que estamos haciendo en esta vida, lo que nuestras acciones, lo que nuestras actitudes, lo que nuestros pensamientos. Estoy hablando de cada quien. O sea, no estoy hablando de que podamos ver unos a otros los pensamientos. No estoy hablando de eso, ni mucho menos el corazón. Estoy hablando de cada uno. Cuando uno somete a prueba su propia, estoy hablando, ¿qué son de mis pensamientos? ¿Qué son de mis actitudes? ¿Qué son de mis acciones? ¿Qué es lo que está representando esto para el reino de Dios? En realidad mi vida está siendo para glorificar a Dios. En realidad, si he tenido o estoy llamado a un ministerio de servicio, a un ministerio de liderazgo, que para mí es lo mismo. Liderazgo y servicio es exactamente lo mismo. Si estoy llamado en un momento dado por los dones, los talentos que Dios me ha dado, por ser un instrumento para edificación, si soy un instrumento para enseñanza, si soy parte de ser un maestro o ser un evangelista o ser un predicador, realmente estoy usando estos dones para la honra y la gloria de Dios. Realmente lo estoy haciendo para engrandecer la obra de Dios. Realmente son cosas que yo tendría que asumir, en lugar de ver que mi vida esté según, si fuera el Face, según los likes que recibo, o según la gente que me sigue, o según la gente que me ve, o según la gente que está impresionada por mis conocimientos, por mi sabiduría. No, yo creo que el mejor ejemplo de todo esto es nuestra propia vida, empezando en nuestra propia casa.
si yo en mi propia casa, y ya sé que muchos ya de inmediato estamos pensando, pero Jesús dijo que ni aún uno no es profeta en su propio piedad. No, no es el caso. La verdad es que la familia es el mejor reflejo de lo que puede ser nuestra vida para alabar y consagrarse a Dios. Y luego, no solamente en la vida en la familia, la vida en nuestro vecindario, la vida en la escuela, la vida en el trabajo. Yo siempre he dicho, si quieres saber algo de alguien, si quieres realmente enterarte de mi vida, no vayas a la iglesia. Porque ahí nos vemos nada más, y siempre que nos vemos, hermano y hermana, y bueno, somos los de unas peritas en dulce. No, ve ahí donde es mi vida cotidiana, mi vida diaria, y ahí vas a saber realmente quién es. Ahí podemos saber quién es quién. Eso es un ejemplo solamente, pero en realidad quien sabe quiénes somos realmente es Dios. Y cada uno, por eso Pablo dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y vuelvo a insistir, y con eso termino, el liderazgo, que sea un liderazgo de acuerdo a lo que leímos ahí en Ezequiel 34, un liderazgo para servir, un liderazgo para curar a la perniquebrada, para alimentar a la hambrienta, para muchas de las cosas que el pueblo, que los líderes de aquel tiempo no estaban haciendo, y que exhorta, como dice Pedro, ¿no? Apacentada a la grey. Y apacentada a la grey es la misma enseñanza que él recibió directamente de Jesús en la última plática que tuvo con él. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama? Sí. Cuida mis ovejas. Y eso es exactamente el mandato para el liderazgo, el servir, una vida plena de servicio, pero no solamente para aquellos que predican o aquellos que tienen ese ministerio. La vida de servicio es para todos aquellos que somos siervos, seguidores, discípulos de el Maestro. Y yo espero que no lo hagamos para nuestro propio bien. Yo espero que no apliquemos que a río revuelto ganancia de pescadores. No, yo espero que de verdad podamos hacerlo, lo estemos haciendo para honra y gloria de Dios. Pues gracias otra vez a aquellos que pudieron conectarse. Gracias, de todas maneras estaré nuevamente compartiendo este mensaje. Y bueno, ya sabes, 2:30 de la tarde. Aquí nos vemos en Experiencias Cristianas, y mientras tanto pues te mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta mañana.